Hola a todas y todos, bienvenidos a este espacio de videocolumna aquí en el canal del amigo Jesús Escobar. Trotamundos Políticos es el título de mi columna en este espacio semanal. Y hoy vamos a platicar de un tema artístico relacionado con los derechos humanos, que es un comentario, una reseña de una obra que tuvimos el placer, el gusto de tener aquí en la Universidad Iberoamericana de León el año pasado, que ha estado circulando, ha tenido un alcance, por ejemplo, aquí en el estado de Guanajuato, que se llama Los rostros inciertos. Y se refiere a los rostros inciertos de la desaparición, ¿no? Que es uno de los temas que trabajo. Luego vi en algunos comentarios, a veces a los videos, que si trato de leerlos, no respondo a todos, pero sí los veo con mucho interés, de todo tipo de comentarios que hay. También alguien preguntaba, regresaste a este tema, ¿no? Bueno, es que trabajo diferentes temas que tienen que ver tanto con geopolítica, relaciones internacionales, América Latina, también con temas de política interna mexicana o en general política pública, política social, pero también y sobre todo mi beta, tema de investigación es realmente los colectivos de búsqueda de personas, la desaparición en México, en clave como que histórica, sociológica, pero también artística. Y trabajo historia oral, básicamente, que es esa historia que se crea a través de los testimonios de las personas, contextualizado, claro, en su entorno, ¿no? Entonces hay todo un análisis ahí que me gusta de la violencia, de los derechos humanos y de las luchas populares para justo la reivindicación, incluso, sí, desde abajo, radical, de toda una serie de derechos que a veces están solo en papel. Ahí viene también esta exposición, que es una obra del diseñador, artista guanajuatense Gastón Ortiz, que se llama Los rostros inciertos de la desaparición, ¿no? Que son 48 rostros difuminados en representación de más de 130.000 personas desaparecidas en México. Estos cuelgan en su obra de hilos inciertos, escurridizos, y cuestionan al visitante proyectando un fajo de miradas ausentes. En Guanajuato son casi 5.500 las personas desaparecidas que nos faltan a la fecha. De vez en cuando, en alguna carretera o terminal de camión, o bien en redes sociales reaparecen al transeúnte, al automovilista y al navegante digital dentro de fichas y alertas de búsqueda, frías, como fotografías encapsuladas en un marco, serializadas. Y ya, por terrible frecuencia de las propias ausencias en el Estado, por toda esta cantidad de personas, pasan casi desapercibidas entre espectaculares y señales, ¿no? Manifiestos luminosos, etcétera. Los dos polípticos que componen la obra de Gastón Ortiz están expuestos, bueno, estuvieron en la Iberoleón el año pasado, han circulado y se fragmentan en decenas de piezas y se presentan como un tendedero de rostros. Las hojas de este tendedero son oscilantes, como si fuera un árbol suspendido, ¿no?, de hilos, indiferente al tiempo y cargado de expectación para el reencuentro. Me parece una metaforización gráfica esta de la ruptura, esta fragmentación, es el quiebre social y comunitario que representa la desaparición, es el efecto, el proyecto de vida trunco, también roto, de quienes fueron desaparecidos o desaparecidas. Y la idea de que también el entramado de relaciones familiares y de todo tipo se van destruyendo en el entorno y en el interior de quienes se quedan, buscan. Hay ecos aquí del doble espejo de la desaparición, un concepto trabajado por la antropóloga e historiadora colombiana María Victoria Uribe, que es también la suspensión del tiempo y del espacio, su bifurcación, más bien, en dos caminos distanciados y dolientes. El doble espejo es el espejo de quien busca, que se queda, y de quien se encuentra desaparecido y es buscado, y se divide en sus vidas. Pero la fragmentación, también en la obra,
es también la que en muchas ocasiones las propias autoridades responsables de la investigación, ministerios públicos, comisión de búsqueda, generan en las personas sobrevivientes de la violencia y en los expedientes y diligencias que malamente integran y fragmentan o desaparecen dos veces. Los expedientes también. El conjunto de estos retratos de Ortiz, emanados de las huellas que rememora el autor a partir de fichas y publicaciones de personas desaparecidas, que fueron como que nos contó la inspiración para estos rostros difuminados, como que austeros y tristes de alguna manera. Y entonces aparece eso como un árbol de la memoria a su vez, ¿no? Más que fichas frías que vemos en una terminal de camiones, por ejemplo, o colgadas. Este es un dispositivo de esperanza para mí, que los colectivos también de búsqueda han incorporado a su repertorio de lucha y que suelen instalar en las plazas públicas. Y muchas veces van los municipios y ahí la policía municipal a retirárselo, ¿no? Y lo han incorporado, el árbol de la memoria o de la esperanza, a su repertorio de lucha y lo suelen justamente difundir en plazas o mantenerlo fijo para visibilizar la ausencia de sus seres queridos, las fichas de búsquedas, pero también reafirmar que ahí están, aunque otros quisieran borrarlos. Así como los bordados también, los bordados que realizan en las plazas, fruto de muchas manos que, como fueran una sola, tejen la memoria y los nombres de sus seres queridos en estas urdidumbres resistentes, que se vuelven escudos contra la indiferencia y estandartes para las marchas y la exposición de vidas ausentes, pero hechas presentes en el espacio público con el bordado, con la foto, con los árboles y también con estos rostros inciertos de Gastón Ortiz. Las alertas de búsqueda consecutivas, estandarizadas, que a veces vemos en redes sociales, difundidas por las autoridades, ahí se convierten a contracorriente en imágenes subjetivas y humanizadas, en artefactos memoriosos y vivenciales, como listones y placas, epígrafes, mensajes, renombramientos de rutas y calles, cartas, recuerdos, y se convierten en sonrisas y presencias impresas en fotografías, ¿no? Es la presencia de la ausencia, la reaparición. La gente transeúnte permanente del espacio urbano a veces las nota o trata de evitarlas, tiene curiosidad, o a veces cultiva su empatía incluso o aprende a reprimirla, normalizando la violencia. Pero difícilmente las puede ignorar del todo, ¿no? Estas imágenes artísticas sobre la desaparición en las ciudades mexicanas, ¿no? Como estas obras también que circulan en otros espacios expositivos, como Rostros Inciertos, ¿no? Esta exposición, pero que también son significativos y circulan en estudiantados, en espacios académicos, pero también en espacios públicos. También Guanajuato, en donde se formaron en 6 años cerca de 27 colectivos de buscadoras, buscadores, sobre todo a partir del 2019, ha entrado en el doloroso mapa nacional de la violencia, por lo que urgencia e importancia se unen en la emergencia de iniciativas de activismo, arte, activismo, ¿no? Memoria, denuncia, investigación, organización, solidaridad, para visibilizar el fenómeno y las reivindicaciones, así como los centenares de otras cicatrices de la violencia, como las fosas clandestinas, las atrocidades en esta región y en el país. La huella que deja la composición artística de Gastón Ortiz se substancia en la visión de alteridades desdibujadas que se resisten a ser canceladas. Ahí está el doble espejo. Lo otro, el otro, la otra, desaparecidos, ausentes, pero que desde acá se están recordando y visibilizando, ¿no? Interpelan a la sociedad entera, como todo el arte, ¿no? Porque de todos y de todas son las personas que fueron desaparecidas también. Y también las emociones que suscita la visión justo de obras alusivas a ellas. Y también son personas que las autoridades, muchas veces omisas o cómplices, deben de buscar por ley, pero sobre todo por mandato ético y político. La incertidumbre y el sufrimiento emanan de las múltiples facetas de la desaparición, retratada en rostros inciertos,
que nos invitan al silencio, a la reflexión acerca del anonimato también, al que son condenadas miles de personas que son buscadas y que, bajo las lógicas institucionales estatales, son reducidas a cifras, posts, estadísticas, que desdibujan su historia de vida e identidad. También los rostros inciertos de Ortiz están de alguna forma desdibujados, recordándonos eso. Cierto periodismo sensacionalista y efectista igualmente las diluye, estas imágenes e historias, en el magma de indiferencia y normalización de la violencia que vivimos, como cifras o como notas rojas que asimila todo delito y todo agravio al mal llamado narco, que todo lo incorpora, ¿no? En el medio de diatribas políticas y narrativas tóxicas sobre las y los desaparecidos, las cifras, la terminología técnica, la política pública, finalmente se quedan miles de familias, las víctimas indirectas, las potenciales, que es la sociedad toda, la opinión pública adormecida, confundida, y la indolencia e impotencia estatal, fáctica, en campo, ante una situación ya estructural y cotidiana, acumulada, ¿no? Que ni podemos llamar simplemente como crisis, como si fuera algo excepcional o coyuntural de momento, ¿no? La rostridad precaria de los paneles montados en una exposición como esta que estoy comentando nos remonta a la precariedad de las vidas, consideradas sacrificables, y al estado liminal, es decir, entre vida y muerte, como el limbo, ¿no? Entre búsqueda y hallazgo de las personas, en que se encuentran decenas de miles de personas, familiares, en nuestros presentes, ¿no? Mexicano, guanajuatense, presentes marcados por un panorama forense desolador y una historia irresuelta de violencias secuenciales y abrumadoras que nos legó la mal llamada guerra al narcotráfico y más allá también, ¿no? El mismo, digamos así, régimen del siglo XX con violencias que se acumularon hasta la fecha. Según el diccionario, el rostro es la cara, la parte anterior de la cabeza, y también es el semblante, es decir, la representación de algún estado de ánimo en el rostro mismo. La incerteza y la inmediatez de la imagen que vemos y recordamos se transfigura en la dimensión emocional, que imprime memorias discordantes en nuestra experiencia frente a la producción artística. Lo incierto del rostro, ¿no? Lo incierto en general es lo que no es seguro, lo dudoso, lo desconocido, lo confuso, lo falso, inclusive. El público de la exposición observa rostros individuales que concentran y concretan la semblanza de la rostridad, esta característica de ese rostro, de concentrarse en la cara de la persona, no solo en los hechos, sino en las emociones que nos suscita o su recuerdo, que se difumina también. Es la capacidad de hacerse rostro, definitivamente humana, a través de las emociones, ¿no? La comunicóloga Rosana Reguillo, retomando a Deleuze y Guattari, filósofos franceses, en Mil Mesetas de 1980, esta obra de ellos, ha explicitado la función política del rostro, de la cara, hasta de la reaparición en fotografía de las y los desaparecidos y del acto de deshacerlo, el rostro, que puede significar negación, aniquilamiento de la identidad, alteridad del otro. Esta es la interrupción del proyecto vital, las relaciones sociales de quienes fueron desaparecidos y sus comunidades, afectadas en círculos concéntricos y expansivos por esta forma de violencia. A partir, por ejemplo, del acontecimiento Ayotzinapa, la misma Areguillo interpretó la escena de rostro desollado del normalista Julio César Mondragón, que recordamos, ¿no? Apareció ya al día siguiente, efectivamente, sin el rostro encontrado sin vida en Iguala después de la desaparición de los 43, ¿no? En el contexto de un crimen de Estado que todavía queda impune. Entonces dice, es importante entender que en el caso de Ayotzinapa se desencadenan mecanismos de rostridad muy fuertes. Rostros en escenas. Ayotzinapa ha sido demoledor porque sus imágenes no pueden ser reducidas. La rostridad de Julio César y los 43 constituye un dolor irreductible como quería Susan Sontag, ¿no? Fotógrafa, antropóloga, escritora, filósofa, ¿no? Dice Susan Sontag, debemos permitir que las imágenes atroces nos persigan.
No cerrar los ojos, ni los afectos, ni la conciencia ante lo que Ayotzinapa nos dice de nosotros mismos. Por otro lado, el rostro, como cara y como semblanza, con sus rasgos y tonos, con sus expresiones faciales y comunicadoras, también se produce y reproduce, retorna como gramática y referencia simbólica también de la identidad. Así es como elabora nuevos entramados y sentidos, tanto gracias al arte como por la acción de reaparición visual que las familias en búsqueda exteriorizan pública y políticamente cuando bordan, pintan, llevan, imprimen, pegan y diseñan las caras o la semblanza de sus seres queridos, ¿no? Justo símbolos de dolor, pero de esperanza a la vez. Nos avisa la antropóloga india Veena Das en su libro Sujetos del Dolor, Agentes de Dignidad, 2008, que la cancelación de la subjetividad humana, como la que sucede en la desaparición y es combatida por el arte, el artivismo y la acción de las víctimas, supone que existen personas que no serían, cito, dignas de ser tratadas como un otro que tuviera un rostro, es decir, como seres con su identidad, ¿no? Son tratados como enemigos, como personas desechables, y en cambio volverles a dar y a publicar el rostro, ya sea difuminado, en silueta o bien completamente en una foto, es un acto político en este sentido que contrasta esa forma de ver al enemigo aniquilado, sepultado o desaparecido, ¿no? Justamente en el rostro reside el corazón de la subjetividad. Para cerrar, comentar, los rostros inciertos de Gastón Ortiz nos recuerdan que demasiadas veces la opacidad estatal, el baile de estas cifras oficiales, la superficialidad mediática, la actuación criminal como tal, se entremezclan peligrosamente entre sí para producir más invisibilidad y confusión, para desaparecer dos, tres, infinitas veces a las personas ya ausentes. Así que sus líneas y contornos indefinidos son un llamado de la estética y la imagen para abrir caminos de afrontamiento, transformación y diálogo colectivos. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo.